Eh, Tu micro, por favor, doctora. Ok, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes y el poder compartir pues un poquito de esta experiencia que tenemos y sobre todo el hacer una sensibilización respecto al tema de cáncer en general y sobre todo en este mes que nos abocamos al cáncer principalmente de mama. Voy a compartir pantalla con todos ustedes. ¿Me indican si la pueden ver? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues justamente titulé esta charla en función de algo que para mí es muy importante. Dentro de la salud laboral y dentro de la salud en general, uno de los pilares tiene que ser el formación de una cultura, ¿no? El que nosotros generemos ya hábitos que nos permitan, en este caso, anticiparnos a situaciones como es la enfermedad y en casos como el cáncer, pues con mayor razón, ¿no? Desafortunadamente, las políticas públicas que se han ejercido desde los años 80 en materia de prevención, diagnóstico de cáncer, en este caso cáncer de mama, cáncer cervicouterino, pues han sido muy arduas, han sido muy robustas. Sin embargo, ahorita vamos a ver rápidamente el tema de los números, cómo está México en materia de números, y vamos a ver que aún y a pesar de pintarnos de rosa todos los octubres de todos los años, la realidad es que sigue habiendo casos, la realidad es que sigue habiendo una brecha importante y esta, en mi punto de vista particular, solamente podemos acortarla, solamente podemos disminuirla a partir de la formación de una cultura. Y esta cultura debe ser desde los nichos sociales básicos, como es la familia, hasta los nichos más importantes, como son pues las industrias, como son las empresas, como son los núcleos de trabajo. ¿Sale? Hablemos de cáncer entonces. ¿De dónde sale el distintivo del listoncito rosa? ¿De dónde sale el 19 de octubre? Es importante acotarlo. Si me ayudan con el audio, por favor, para que no se entorpezca. Gracias. Bueno, ¿de dónde sale este listón rosa y de dónde sale el 19 de octubre? Sucede que en Estados Unidos, por ahí de los años 90, ¿sí? Una de tantas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama fue Susan Komen. Y Susan Komen, pues desafortunadamente no logró librar la batalla contra el cáncer. Sin embargo, su familia y en específico su hermana generó justamente esta fundación y en honor a Susan y a todos los esfuerzos que hizo, no solamente para luchar contra el cáncer que ella tenía, sino también para ayudar a otras personas, es como organiza justamente una carrera de recaudación de fondos. Y esa carrera de recaudación de fondos se llevó a cabo en Nueva York, por ahí también de los años 90, y justamente se pide llevar un listón rosa, ¿sí? En honor y en alusión a las personas que sí lograron la lucha contra el cáncer, a las sobrevivientes de cáncer. Entonces, de ahí parte el listón rosa. Es una manera en la que recordamos justamente esta carrera que fue para contribuir a fondos que ayudaran a las personas a poder tanto diagnosticar como atender todo lo consecutivo al tema de cáncer de mama. Y pues bueno, posteriormente la Organización Mundial de la Salud determina que el 19 de octubre va a ser el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Por qué el cáncer de mama? Porque era uno de los cánceres y sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Y aquí debo de acotar que este no es un tema de género, ahora que hablamos tanto de inclusión, ahora que hablamos tanto de diversidad y de tener un lenguaje inclusivo, pues debemos saber que el cáncer de mama no respeta género. El cáncer de mama también lo podemos presentar en casos de varones, si bien la estadística, y ahorita lo vamos a ver, es muy radical la diferencia entre cáncer en mujer de mama y cáncer en varones de mama, pues la realidad es que sí existe. Entonces, debemos de considerar que este es un tema que abarca a ambos géneros y por lo tanto todos tenemos que hablar de cáncer y todos tenemos que buscar esas maneras de
conocer nuestro cuerpo y poder atender de una manera pronta y oportuna cualquier situación que se salga de lo normal. ¿Sale? ¿Cómo está el cáncer en materia de números en México? Bueno, nuestras estadísticas marcan que de enero a agosto del 2020 tuvimos más de 600,000 defunciones, más de 600,000 personas que murieron en México a causa de tumores malignos. Y vean ustedes la distribución por género, no está tan radical la diferencia. Tenemos que el 51% de estas personas que fallecieron fueron mujeres y el 49% fueron varones. Si bien los diferentes tipos de cáncer malignos, ahí sí vamos a encontrar ciertas características de acuerdo al género, lo cierto es que para México sigue siendo una causa importante de defunción el cáncer. Por lo tanto, hablar de cáncer en general no solamente es hacia cáncer de mama. Tenemos que entender que el cáncer va a presentarse en diferentes áreas del cuerpo humano, que si bien va a tener una tendencia en algunos órganos más hacia a varones que a mujeres, es una realidad y sigue siendo una situación crítica en nuestro país porque sigue habiendo muertes por cáncer y la única manera de revertir esto es a través de la educación y de generar una cultura, les decía yo. Vean ustedes esta tabla en donde justamente cuando hablamos de cáncer maligno, cáncer de mama, la mayor cantidad de casos lo vamos a tener en mujeres. ¿Sí? Y de ahí, bueno, vamos a tener diferentes presentaciones de cáncer en donde hombres y mujeres compiten, ¿no? Por el mayor número de casos, como es en el caso de órganos genitales. Ahí pues hablamos tanto de cáncer en próstata, hablamos también cáncer cervicouterino, cáncer ovárico, ¿no? Y de ahí vienen otras áreas del cuerpo que también se distinguen, como los cánceres de tipo digestivo, donde pues igualmente hombres y mujeres empiezan a tener una tendencia, mayormente los varones, pero empieza a haber ahí mayor frecuencia de estas situaciones, seguidos pues de los cánceres que tienen que ver con tejido linfático, con piel, con el área respiratoria y los urinarios. Pero el top lo abarcan la parte de cáncer de mama, los genitales y los digestivos en ambos géneros. Pasa en este caso con la morbilidad. Tengo que distinguir estos dos conceptos para que no se me confundan. Cuando hablamos de mortalidad se refiere al número de casos de personas que fallecieron a causa de, en este caso, cáncer. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos del número de casos de personas diagnosticadas, o sea, que tienen el padecimiento, que tienen esa entidad. Y fíjense ustedes cómo justo en el rango de los 30 años es cuando comenzamos a ver ciertas tendencias, ¿sí? Importantes con respecto al cáncer de mama, ¿no? Sobre todo para mujeres, ¿no? Y en el caso para varones, todavía es una década antes en donde empezamos a ver temas de cánceres genitales, ¿no? Que ya habíamos comentado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O qué les quiero transmitir con esta información? Que la parte preventiva no debe de esperarse adelante de los 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que regularmente se dice a los varones? Bueno, tienes que revisar próstata después de los 40 años. ¿Sí? Cuando en realidad los cánceres de tipo genital como testículo, ¿no? Y en el caso de próstata los empezamos a ver desde la década de los 20, en el caso de próstata a partir de la década de los 30, por ahí de los 35 ya empezamos a ver situaciones de riesgo. Y para las mujeres, ¿sí? El rango principal de edad en donde tenemos casos de cáncer está en la década de los 30. Entonces, ¿por qué habríamos de esperarnos a tener 40, 50 o más años para hacernos una detección? ¿Por qué no hablar de una detección oportuna empezando con el autoconocimiento del cuerpo a partir de la década de los 20, en donde las mujeres y también los hombres aprendan a conocer, en este caso, la glándula mamaria, empiecen a detectar, a ser sensibles su tacto para poder identificar cualquier cosa que se salga de lo normal. Y ahorita vamos a ver qué es normal y qué no lo es. Y de esa manera
poder escalar de forma temprana a un estudio, a un especialista y ganarle el tiempo. Porque ahorita vamos a ver en los factores de riesgo cómo nos juega para el cáncer de mama el género. Vean ustedes en estadísticas del 2019 la tasa de defunción, ¿sí? Está para mujeres en cuanto a cánceres malignos entre los 30 y los 40. Entonces, vuelve mi insistencia, tendríamos que estar haciendo una evaluación previa, una prevención desde etapas más tempranas, justamente para acortar esa brecha diagnóstica y poder evitar que mujeres de 30, 40 y por supuesto en adelante puedan morir a causa de un cáncer maligno. Vemos en este caso que el rubro principal de edad está entre los 15 y los 29 años, donde el cáncer más frecuente no es el de mama, sino es el de útero y es el de ovario. En mi experiencia profesional en las empresas, tristemente me ha tocado diagnosticar pacientes que durante su evaluación periódica, pues bueno, se dejaron pasar muchas cosas. Aquí es una llamada de alerta y un tip para las empresas en lo importante que es hacer una evaluación física de la persona desde que ingresa y año con año, como nos lo pide la ley, la normativa 30, con la intención de que si sabemos que nuestros grupos etarios y nuestros grupos de género tienen esa incidencia en ciertas patologías, ciertas enfermedades que pueden llevar a un tema de defunción como es el cáncer, pues entonces el médico responsable de esa empresa o la consultoría que ustedes contraten en materia de evaluación de su personal tendría que ser intencionada esos padecimientos. Como les repito, en alguna ocasión me contrataron para hacer una evaluación periódica de personal. Era la primera vez que yo estaba en esa empresa, pero ya tenía un historial las personas de exámenes por otros colegas. ¿Y qué pasó? Que a mí me tocó diagnosticar a una persona, ¿sí? Del sexo femenino con un cáncer, en este caso de útero, ya etapa 4. O sea, ¿por qué tendríamos que llegar a eso? Desafortunadamente la persona falleció, una persona que no rebasaba los 50 años, estaba en la década de los 40, como lo marca la estadística, y justamente murió porque no se le hizo un diagnóstico oportuno. O sea, cuando yo tuve contacto con ella para hacerle su examen, el tema ya estaba avanzado, realmente fue muy poco lo que pudimos hacer, salvo asegurarle una mejor calidad de esa corta vida y una mejor calidad de, pues, de muerte, ¿no? Para esa persona, pero pues nada nos va a hacer regresar el tiempo. Entonces quisiera dejar esa reflexión de forma importante en donde la estadística en salud en sus empresas es medular. Si nosotros tenemos más mujeres, más hombres o tenemos un grupo heterogéneo, tendríamos que estar visualizando cuáles son esos padecimientos más frecuentes y detectarlos de forma oportuna y educar a la gente para que asista a la atención médica. En cuanto al panorama que vemos de los tumores malignos, vemos que en los varones el rubro de los 30 a los 59 años es cuando más cánceres malignos y de funciones vamos a tener, y estos principalmente van a estar en tubo digestivo, en vías respiratorias. Sin embargo, en este mismo grupo etario, para las mujeres es muy diferente el panorama, porque los tumores que vamos a encontrar mayormente con casos de defunción, pues van a ser hacia mama, casi en un 23%, hacia útero en un 13% y en ovario en un 9%. ¿No? Una vez que rebasan la década de los 60, en este caso los varones van a tener mayor número de tumoraciones malignas, como es el caso de próstata, y para el cáncer de mama, pues se baja casi a un 13%. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que el mayor grupo de defunción lo tenemos entre los 30 y los 40. Entonces, realmente ya mujeres de más de 60 años que llegan a diagnosticarse con una tumoración, pues bueno, baja mucho ese número de casos.
Entonces, vemos también cómo varía dependiendo el tipo de estado de la república, la tasa de defunciones. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una situación sociodemográfica que impacta de manera muy importante en el diagnóstico, en el acceso, en la accesibilidad al especialista, al estudio, al tratamiento, y por eso ciertos estados de la República van a tener una mayor incidencia de casos de cáncer, ¿sí?, que otros. Y vamos a ver justamente un estudio que ahorita les muestro del Colegio de México donde hace esa referencia. Les decía yo que el tema de cáncer de mama no respeta género y de ahí las estadísticas. Aproximadamente es 1 a 3 el tema con respecto a hombres y mujeres, ¿no? Vemos en este caso que hay mayor número de mujeres, ¿sí?, que tienen cáncer de mama versus el caso de un varón, ¿no? Por cada mujer que detectamos, es una tercera parte de varones que se llegan a detectar, ¿no? Las causas, en este caso, relacionadas con cáncer para varones, tienen una diferencia importante y están relacionadas con el consumo de alcohol, con la obesidad y con las, en este caso, los tratamientos para cambio de sexo, ¿no? Todos los tratamientos hormonales. Y es importante decirlo porque justamente ahorita ya tenemos una apertura en ese lenguaje de hombres y mujeres trans, los cuales pues se someten a terapéuticas hormonales, pero pues estas no dejan de, no son inocuas, vaya, tienen un efecto en su cuerpo, y en el caso de varones llegamos a tener esa predisposición por tratamientos hormonales hacia cáncer de mama. Mientras que en las mujeres, pues la tendencia principalmente en las causas, pues va hacia la parte hormonal, los niveles estrogénicos, ¿no? Y en cuanto a grupos de edad, vean ustedes que la detección la hacemos principalmente en varones en la década de los 60, mientras que en mujeres podemos hacerla desde la década de los 20. Por eso yo reiteraba lo importante que es la educación y la formación de una cultura preventiva en donde hombres y mujeres conozcan su cuerpo y de esa manera puedan llegar oportunamente a los ámbitos médicos y a los diagnósticos oportunos. Al igual que en el caso de las mujeres, vamos a tener cambios físicos que el hombre puede ir detectando, como la formación de nódulos, o sea, de bolitas, la secreción a través del pezón, que eso también lo presentan el caso de mujeres, hundimientos, ulceraciones en la zona de la areola y el pezón, y por supuesto, la pérdida de peso, enrojecimiento, ardor. Entonces, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia en cuanto a la sintomatología de datos ya presuntivos hacia cáncer, pero tendríamos que ir, como indicó, mucho más atrás a través de un diagnóstico preventivo. En el acuerdo que se hizo en la Global Center Observatory de Cáncer en el 2020, se dieron cuenta que en el caso de las estadísticas mundiales, el cáncer de pulmón ocupaba pues un número importante de fallecimientos. Sin embargo, en este caso, tenemos la comparativa contra el cáncer de mama. Y vean ustedes, si bien hay mayor número de casos de cáncer de mama detectados, ¿sí?, la letalidad, o sea, las personas que mueren a causa de, ¿sí?, vemos en este estudio que hizo el Global Center que mueren más personas de cáncer de pulmón que personas de cáncer de mama. Esto que nos indica numéricamente hablando que podemos pensar que hay un mayor tratamiento oportuno para los temas de cáncer de mama, por lo tanto se mueren menos personas, ¿sí? Pero vuelve lo mismo, en México sigue siendo una primera causa de muerte en mujeres, entonces está ahí un poquito ambiguo el tema de decir, bueno, sí tenemos campañas de diagnóstico, sí hay una mayor inyección de infraestructura, de médicos, de tratamientos, pero sigue siendo la primera causa. ¿Por qué? Y el por qué tiene que ver con el acceso y la accesibilidad. Tenemos que entender que no todos estamos en el mismo barco. El cáncer, como muchas otras enfermedades, está dentro de esta canasta de desigualdad,
¿sí? Podemos hablar de prevención, podemos hablar de campañas, pero la realidad es que hay muchas personas, ¿sí?, que no tienen ni el acceso ni la accesibilidad para poder tener un diagnóstico temprano y oportuno. Entonces, ahí nos damos cuenta que no todos estamos en el mismo barco. Algunos nos toca andar en lancha, algunos nos toca andar con el salvavidas y otros pues nadándole simplemente. ¿Sí? Este es el estudio que les comento del Colegio de México, publicado en el 2020, en donde se habla de la desigualdad justamente con respecto al tema de cáncer. Y vemos cómo los estados del sureste, ¿no?, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Veracruz, que históricamente han tenido un rezago no solamente económico, educativo, también lo tienen en materia de salud. Y desafortunadamente eso hace que en esos lugares las tasas de mortalidad, es decir, número de casos y número de personas que mueren a causa de, se vea incrementado. Fíjense ustedes, en Ciudad de México tenemos 17 veces más especialistas que en Quintana Roo. Una persona de la zona de Quintana Roo no va a tener acceso, mucho menos accesibilidad a un diagnóstico y a un tratamiento por parte de un especialista. Entonces, ¿eso en qué calidad la deja? Pues obviamente en una desigualdad muy importante, en donde seguramente su caso se complicará, llegará a una etapa 4 y probablemente fallezca. ¿Sí? Por ejemplo, en los estudios que son específicos para el diagnóstico de cáncer, tenemos que Baja California Sur tiene 8 veces más mastógrafos que Chiapas. ¿Sí? Si ni siquiera luego tienen acceso al agua, ¿no?, a los servicios sanitarios básicos, que para nosotros es de lo más normal, pues mucho menos un mastógrafo, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba la licenciada de las campañas de traer un mastógrafo, pues realmente es algo que deberíamos de aprovechar, es algo que no deberíamos de dejar a menos de, no, yo creo que para el próximo octubre, yo creo que estoy bien, no pasa nada. O sea, si tenemos la oportunidad de tener un estudio que nos haga una detección lo más exacta posible, hay que aprovechar, ¿no? Y aquí sería el fomentar esa cultura en esos núcleos sociales primarios como son la familia, para poder estar divulgando lo importante que es un diagnóstico oportuno y certero. Otras estadísticas nos marcan justamente la diferencia entre un municipio marginado contra un municipio que no es marginado. Y no tenemos que irnos tan lejos, a Chiapas, a Oaxaca. Tenemos aquí zonas del Estado de México donde tienen un nivel de marginación, ¿no? Entonces vean ustedes cómo en comparación de un municipio que no es marginado, pues va a tener 3.5 veces más especialistas, 5.3 veces más mastógrafos y 5.1 veces más consultorios. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? La parte educativa. ¿Qué tenemos que fomentar? Pues obviamente el impulso a estas estrategias diagnósticas, llevarlas a cuanto poblado sea posible, brindar esa educación a las personas que no la tienen, ¿sí? En donde culturalmente el hablar de tocarse es todavía un mito, todavía un estigma, es algo negativo, cuando es la pauta justamente para poder identificar cualquier anomalía, ¿no? Y bueno, dentro del resumen que hace este estudio, pues si bien se ha logrado disminuir casi en un 24% la mortalidad de cáncer, ¿sí?, de muerte por cáncer en México, la realidad es que los servicios de salud, la infraestructura, las detecciones oportunas, los especialistas indicados, sigue habiendo una brecha, sigue habiendo una diferencia dependiendo la región en donde estemos y dependiendo el nivel, no quiero decir educativo, sino cultural y de sensibilización hacia este tema. Y uno de los digamos, trabas que tenemos principalmente es nuestra propia discriminación,
¿no? Lo que yo les decía, sigue siendo un mito, sigue siendo, valga la palabra, pecado, sigue siendo prohibido el hablar de conocer nuestro cuerpo, ¿no? En el caso de las mujeres sigue habiendo esa resistencia de por qué habría yo de tocarme, no me gusta mi cuerpo, me siento ajena a mi cuerpo, ¿por qué tendría yo que tocarlo? Entonces, ese es el primer bache que tenemos que librar y tenemos que hacerlo de una manera a través de la información. Y créanme, ustedes en sus empresas pueden hacer la diferencia justamente con ese personal de salud que ustedes tengan en sitio o si contratan servicios justamente para solicitar y pedir que toda su población sea informada de padecimientos como estos o los más comunes de acuerdo a sus estadísticas, porque para eso nos sirven las estadísticas, para saber de qué se enferma la gente o de qué se puede morir la gente y de esa manera establecer programas realmente con impacto, ¿sí? Positivo a la salud de las personas, lo cual pues se ha comprobado que tiene una repercusión positiva en la parte de productividad, en la parte de apego a la empresa, en la parte de pues cuidado, autocuidado de las personas, ¿vale? Algunas de las frases que siguen inundando el lenguaje coloquial, pues me da flojera, me da pereza, no sé cómo hacerlo, la verdad es que no siento nada, a mí no me va a pasar, les nombramos de mil formas a la glándula mamaria, pareciera ser un tema pues de mofa o de burla, sigue siendo morboso el que yo me toque, o la clásica, ¿no? Prefiero no saber, mejor ni voy al doctor porque voy al doctor y me saca 3 males de los cuales yo ni sabía 24 horas antes. Entonces, mejor no lo hacemos. ¿Sale? Entonces, el primer bache somos nosotros. Démonos cuenta cómo nosotros ponemos los primeros peros para poder accesar a ese autocuidado. Bueno, revisemos ahora los factores de riesgo que tiene que ver con cáncer de mama. Se los marqué en amarillo. Un punto importante tiene que ser la edad y el género. Y yo me centraría más en el género, porque ciertamente los factores hormonales juegan de manera importante. Entonces, el solo hecho de ser mujer ya nos predispone. Y si además tenemos un historial familiar, bueno, pues ya tenemos la siguiente. Evidentemente a mayor edad, más posibilidades, pero ya vimos que la estadística nos marca que desde los 20 y los 30 empezamos a tener indicios, casos de, que pues bueno, sería importante el poderlos diagnosticar. ¿Sí? Dentro de los otros factores de riesgo, pues está la parte genética. Afortunadamente, y no sé si ustedes conozcan, pero ya hay en México laboratorios que pueden evaluar justamente esa predisposición genética. Se habla de una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, lo cual ahora ya en estudios puede determinarse antes de que tengamos alguna situación de mayor escala. Entonces, eso también es importante decirlos. La exposición a radiación, la obesidad, que cabe mencionar que no es tener unos kilitos de más, la obesidad junto con enfermedades crónico-degenerativas forman parte de este combo que favorece esta predisposición. Inicio menstrual temprano, menopausia tardía, primer embarazo después de los 30 o no haber tenido hijos, terapia hormonal, tanto posmenopáusica como lo que yo les mencionaba, terapia hormonal para cambio de sexo, tumoraciones benignas mamarias, las clásicas bolitas que a veces sentimos y decimos, bueno, pero en el comercial decían que la piel de naranja, que el pezón invertido, que sangrado, secreción por el pezón. Yo no tengo nada de eso. Ah, bueno, entonces esas bolitas que siento no son problema. Sí pueden ser un problema y hay que revisarlas, hay que monitorearlas. El uso de anticonceptivos orales, y ahí quiero recalcar, pues de repente lo que tenemos con las juventudes, el uso indiscriminado de la tableta del día siguiente, el uso indiscriminado de hormonales, pues bueno, es importante acotarlo porque también forma parte de los factores de riesgo y por supuesto hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol, que ya habíamos visto que en el varón es uno de los factores principales para el desarrollo de cáncer de mama en varones.
Vamos a conocer nuestra glándula mamaria. Cabe mencionar nuevamente que tanto hombres como mujeres tienen glándula mamaria. La única diferencia es que en este caso el contenido de tejido graso va a diferir. Obviamente en los varones es menor, salvo cuando tenemos condiciones de sobrepeso y obesidad, que obviamente se acumula más grasa. Entonces vamos a detectar zonas importantes. Bueno, vamos a tener primeramente aquí nuestra piel. Después vamos a tener una capa de fibras musculares. Luego vamos a tener este contenido de grasa que en el caso de las mujeres pues va a dar forma como tal al seno. ¿Cómo se siente esto a la hora en que yo toco? En un estadio en donde yo no estoy bajo influencia hormonal, es decir, no estoy bajo ningún tratamiento hormonal, no estoy menstruando, no estoy ovulando, no estoy lactando, este tejido... Y le digo al chavo... Les encargo el audio, porfa. Gracias. Este tejido lo vamos a sentir como estos muñequitos rellenos de bolitas de unicel. O sea, va a ser un tejido blando, pero con cierta consistencia, ¿no? Como si fueran bolitas blanditas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una presión fuerte. Ajá, esto es importante decirlo, para poder llegar a esta zona donde vamos a tener propiamente el tejido glandular. ¿Sí? Este tejido glandular es cuando la mamá está embarazada, pues obviamente este es el que se estimula y es el que permite la formación, pues obviamente de la leche y de ahí la salida a los conductos lácteos. Pero este es el que se va a ver afectado en los términos de cáncer. ¿Por qué? Porque va a tener un incremento en su tamaño, un cambio también funcional y esto es lo que estaríamos detectando. ¿Sale? Está bien, hay que mantener. Por lo tanto, es importante no confundirlo con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les decía de las tumoraciones benignas. Las tumoraciones benignas, mejor conocida como fibrosis mamaria, ¿sí? Vamos a tener en ocasiones combinaciones del tejido graso con tejido glandular. ¿Sí? Entonces, podemos obviamente tener una combinación de estos dos tejidos para formar esas tumoraciones o esos enquistamientos. ¿Sí? Otro punto importante van a ser los conductos linfáticos. Los conductos linfáticos van a darnos de alguna manera la formación, ¿sí? Si hay aquí inflamación, nos va a dar una información importante porque se van a, digamos, engrosar y vamos a tener la formación de pequeños nódulos o bolitas diferentes a lo que se siente aquí en tejido graso, las cuales pueden ser o no dolorosas y que particularmente las vamos a detectar en la zona axilar. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que estaríamos tocando y es lo que estaríamos conociendo en primera instancia. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí nuestra glándula mamaria, tenemos aquí nuestra zona axilar y es importante identificar estas secciones para saber cómo hacer esa palpación, cómo tocarnos, porque ahí está el reto. Si no hacemos un adecuado reconocimiento de nuestro propio cuerpo, pues cómo vamos a saber lo que sí está bien o lo que sí está mal. ¿Sale? Otro punto importante es entender que hay diferentes tipos de glándula mamaria. El tamaño, la forma, en este sentido, no tiene una relación directa con el tema de desarrollo de cáncer. Esta es una mama tradicional en forma de gota, ¿no? En donde vamos a tener la parte baja de la glándula justo a nivel de las costillas. Sin embargo, pueden darse cuenta aquí que tenemos diferentes formas de senos o de glándulas mamarias en donde vamos a tener tal vez una caída, ¿no? Por debajo de la zona, de la costilla y la axila, ¿no? En forma, por ejemplo, de una gota, ¿no? Vamos a tener, en este caso, variaciones en la ubicación del pezón, no necesariamente central, puede ser un poquito más hacia abajo o en definitiva caído, pero esto no es sinónimo de anormalidad, es sinónimo de particularidad en cuanto a ese tejido.
Sí tiene que ver, por ejemplo, con el peso de la glándula, porque a mayor peso, pues la gravedad va a ser lo propio, pero no significa que una mama de este tipo tenga más predisposición a cáncer que una mama así. ¿Me explico? Entonces, nada más es como una diferenciación en cuanto a las características físicas. ¿Sale? Y aquí es donde radica la importancia. El tamaño sí importa, pero no hablo del tamaño de la mama. Hablo del tamaño de lo que podamos sentir a través de la palpación. Y ahí es muy importante hacerlo ya de una manera rutinaria, aprender a conocer nuestro cuerpo para entonces discernir si hay algún cambio o no. ¿No? Muchas campañas se han hecho, ¿no? En donde hablan de tocarnos, donde hablan de hacerlo sin miedo, del fomento de la autoexploración. De hecho, la autoexploración debería de empezarse a hacer desde que la mujer comienza, en este caso ya con esos periodos menstruales regulares, ¿no? Y de esa manera su mama va a estar expuesta, obviamente, a esas descargas hormonales mensuales por el periodo menstrual y debería ya empezarse a dar a conocer cómo se siente cuando estás menstruando, cuando vas a menstruar, que cuando no lo estás, para que desde una etapa temprana la mujer pueda autoconocerse. Y esto también aplica para los varones, sobre todo si tenemos algún factor de riesgo. Aquí les muestro algunas de las estrategias de cómo hacer el autoexamen, ¿sí? Me voy a ir a una que está un poquito más gráfica, que es esta. Bueno, un punto importante para comenzar nuestro autoexamen es entender las características físicas. ¿Sale? Para ello nos vamos a apoyar con el uso de un espejo, que puede ser el que esté en nuestra ducha, ¿no? Y con los brazos justamente a la altura de la parte posterior de la cabeza o de la nuca, vamos a ver las caídas, ¿sí? O las formas, en este caso, de nuestra glándula mamaria en nuestro seno. Habitualmente y de forma normal, el seno izquierdo va a tener una posición más baja que la del seno derecho. Eso es normal. ¿Sí? Entonces, desde ahí empezamos. Segundo, tenemos que visualizar si hay algún cambio en la coloración de nuestra piel en las mamas con respecto al resto del cuerpo. Si se alcanzan a apreciar venitas, si se alcanzan a apreciar hundimientos en la piel, lo que llamamos piel de naranja, si nuestro pezón en este caso está invertido, sumido, agrietado. La piel normalmente tiene que verse hidratada, tiene que verse lisa, no debe de haber venitas marcadas. En la zona del pezón y la areola tiene que verse un tejido también hidratado, no debe de haber descamaciones, escoriaciones, mucho menos sangrados o salida de algún material. ¿No? Aquí en la ilustración pues nos marca que una vez que ponemos las manos en la nuca para ver la posición de nuestros senos, las bajamos a la altura de la cintura justamente para ver si hay algún cambio en cuanto a la forma, a la posición o al tamaño de las glándulas. Después hacemos una inclinación hacia adelante, igualmente para ver esa caída y ese movimiento de la glándula mamaria. Y entonces, ahora sí, podemos empezar con la palpación. ¿Sí? La palpación tiene que hacerse con estos 3 dedos. Uno de los errores principales es hacerlo con toda la mano, el pulgar, solo 2 dedos. Tienen que ser estos 3 dedos. ¿Por qué? Tiene que ver con la longitud y la maniobrabilidad que tenemos con ellos. ¿Sí? ¿Cómo debemos de empezar a autoexplorarnos? Debemos empezar desde la zona axilar, porque ahí es donde vamos a poder identificar, si es que las hay, los conductos linfáticos, los ganglios linfáticos, que en caso de haber aquí un proceso inflamatorio, vamos a encontrarlos hinchaditos, vamos a tocarlos como si fueran cadenitas de rosario, bolitas de rosario, y se van a sentir principalmente aquí en la zona axilar y en la zona lateral de nuestra mama. Hay que hacer obviamente una revisión tanto del lado derecho como del lado izquierdo para poder hacer esa comparativa. Una vez que evaluamos la zona axilar, vamos a empezar de forma circular,
¿sí? Aquí puede ser del primer ángulo hacia abajo. Yo les recomendaría, como para hacerlo un poquito más fácil, hacerlo de forma circular y concéntrica hasta llegar al pezón, ¿sí? En donde vamos a hacer una pequeña presión justamente en la zona del pezón para ver si hay salida de algún material o alguna reacción que pudiera ser dolorosa o molesta. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer preferentemente una semana, 10 días después de haber terminado de menstruar. ¿Por qué? Porque cuando la mama está expuesta a una descarga hormonal, lo que yo les había mencionado, me voy a regresar, ¿sí? Este tejido con la descarga hormonal se va a inflamar, ¿sí? Va en este caso a sentirse ya no estas bolitas, digamos, suavecitas y blanditas, sino lo que vamos a sentir es como si fueran palomitas de maíz, ¿sí? Va incluso a verse la mama un poco más agrandada, un poco más sensible, ¿no? Inclusive la ropa interior pudiera ser a veces hasta molesta, ¿no? Y a la hora de palparnos, pues vamos a sentir un poquito de sensibilidad o dolor moderado. ¿Sale? Entonces, de esta manera es como tendríamos que estar haciendo el reconocimiento de nuestro seno, de nuestra glándula mamaria. ¿Eso también les aplica a varones? Por supuesto que sí. Como ya dijimos, la única diferencia es el contenido de grasa, pero también tendrían ellos que estar verificando que no haya ganglios, que no haya formaciones como las que vemos aquí en la ilustración de la izquierda, en donde sobre de la piel hay alguna bolita o tenemos retracción del pezón o está hundido o hay alguna secreción o tenemos enrojecimiento en alguna zona de la piel o cambios de la piel, que se vean venitas, que se vea como si fuera una piel de naranja, ¿no? Se vea como pequeños hundimientos, pequeños hoyitos en el tejido, ¿no? Entonces, todo esto hay que estarlo identificando desde una etapa temprana para ir reconociendo los cambios a lo largo del tiempo y entonces darnos cuenta cuando pasan las cosas, ¿no? Muchas mujeres que me ha tocado ver en la consulta en empresas desconocen cómo hacer la autoexploración, ignoran cómo hacerla de manera correcta, el momento, el tiempo en el que deben de hacerlo y pues evidentemente todo parece normal, ¿no? O sea, siempre han estado así, pues yo las veo normales, pero como no tenemos un reconocimiento previo, pues ahí es donde perdemos valioso tiempo. Cuando hablábamos, les decía yo de que el tamaño sí importa, me refería a esto. ¿Qué es lo que encontramos en una autoexploración hecha correctamente? Podemos encontrar lesiones, lo que yo decía, en ese tejido glandular, que van desde los 2.5 hasta los 3.7 centímetros. Vean, hablamos de lesiones grandes, más o menos para referencia de un paciente, es como del tamaño de un frijol, de una lenteja, que es lo que podemos llegar a detectar nosotros como pacientes. Si en este caso hay una evaluación médica adecuada, ¿sí? Podemos encontrar lesiones aún más pequeñas que van desde el 0.9 centímetros hasta 1.3 centímetros. O sea, vean cómo la especificidad se va volviendo cada vez más precisa. Pero si lo hacemos mediante un estudio, que en este caso pudiera ser una mastografía o bien un ultrasonido, podemos detectar lesiones que van desde el 0.3 hasta el 0.7 centímetros. Y aquí es importante indicar, ¿quién debe de hacerse una mastografía? Al final de cuentas es un proceso de una radiación, ¿no? Es una placa que se toma. Entonces, idealmente, para evitar riesgos, porque ya habíamos dicho, las radiaciones también son factores de riesgo para cáncer, bueno, se tiene que hacer en mujeres mayores de 40 años. Pero, ¿qué pasa si en este caso tenemos una mujer entre los 20 y los 30 que empieza a percibir cambios en su mama, siente bolitas, empieza a detectar algo raro? Bueno, en este caso, el protocolo nos marca que si no hay antecedentes de cáncer de mama o de cáncer ginecológico en esta paciente, tendríamos que hacer un ultrasonido. Y mediante el ultrasonido podemos diferenciar si hay alguna sospecha de lesiones
que pudieran ser cáncer, o estamos frente a esas tumoraciones benignas, esa fibrosis que yo les comentaba, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que el ultrasonido nos dé hallazgos mucho más sugestivos de un tema de cáncer, definitivamente tendríamos que hacer la mastografía. Entonces, por normativa, la mastografía va en mujeres mayores de 40 años o en aquellas que sean de menos de 40 años, en donde ese estudio de ultrasonido nos arroje datos o bien tengamos cambios como los que ya mencioné, sangrado, secreción, hundimientos, que son muy sugestivos de cáncer. Ahí definitivamente nos brincamos el ultrasonido y nos vamos derechito con la mastografía. Entonces, la sensibilidad y especificidad de los estudios hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, si yo soy una mujer de 20 años en donde empiezo a detectar algo y no tengo antecedentes, tengo que hacerme un ultrasonido de mama y seguir monitoreando mes con mi autoexploración y continuar con mi vigilancia con mi ginecólogo por lo menos unas 2 veces al año con otro ultrasonido. ¿Sale? En el caso de mujeres menores de 40 años que tengan antecedentes de cánceres ginecológicos o en este caso cáncer de mama, tendríamos que estar haciendo tanto ultrasonido como mastografía. Y en el inter puede darse también la toma de biopsia, ¿sí? Que es a través de una jeringa podemos tomar ese contenido en el caso de que sea líquido o a través de una incisión tomamos el tejido si es sólido y se manda a analizar. Entonces, ese paso, ese 1, 2, 3, es importante que lo conozcan, es importante que se difunda para quitarnos el miedo a querer saber, ¿no? Mejor no quiero saber, no, sino explicar cómo iría el proceso y cuál es la importancia de cada uno de estos pasos, ¿no? Y en este sentido, mencionaba la licenciada que próximamente van a tener una unidad de mastografía excelente. Yo les diría, también existen otras opciones que pueden estar al alcance. La Universidad del Estado de México, en su clínica multidisciplinaria de salud que se encuentra ahí en Jesús Carranza, año con año en el mes de octubre siempre lanza campañas que favorecen en materia de detección oportuna. Aquí les muestro algunas de los paquetes o de las promociones que en este mes tienen. Cabe mencionar que no solamente en este mes ellos practican estudios de mastografía, ¿sí? O de ultrasonido ginecológico. En este mes se hacen estos paquetes por lo que ya mencionamos, pero la clínica cuenta con el estudio todo el año. Y es importante decirlo, o sea, el tema de cáncer no solamente se da en octubre, se puede dar en cualquier mes y en cualquier momento. Entonces es importante que tengamos esa cultura de autoevaluación en cualquier momento del año sin esperar a que sea octubre. Pero bueno, ya estamos en octubre, aquí son algunos de los paquetes o de las promociones que tienen realmente muy, muy, muy accesibles. Entonces, es una forma en la que se puede difundir justamente la cultura preventiva y la cultura de diagnóstico temprano que ustedes pueden hacer llegar a sus colaboradoras, a las familias de esas colaboradoras y colaboradores, insisto, hombres y mujeres, para que sean beneficiados con este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora les presento una fundación que yo encontré justamente en esta experiencia que tuve con la paciente con cáncer etapa 4. Me di a la tarea de buscar alguna asociación que pudiera ayudarla en su calidad de vida y me encontré con la Fundación Oncoayuda. Fundación Oncoayuda es una fundación que así como nació lo del listón rosa, así nació Oncoayuda, donde su titular fue una sobreviviente de cáncer de mama. ¿Sí? Les voy a poner un videíto para que ella nos platique en qué consiste y si ustedes están interesados pueden entrar ahí a la página y revisar todo lo que hacen. Hola, mi nombre es Elizabeth Lavín y hace 14 años fui diagnosticada con cáncer de mama. Hoy estoy aquí platicándolo gracias a la detección oportuna, que justo es lo más importante para el cáncer, ya que si es diagnosticado en sus inicios, puede tener un mejor pronóstico, puede ser curable e incluso puede tener un tratamiento menos agresivo. Hace casi 10 años fundé Oncoayuda, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a brindar educación sobre cáncer, soporte emocional, actividades para la calidad de vida
Y bueno, pues tenemos grupos de apoyo en línea donde contamos con un gran equipo de psicólogas, nutriólogas, tanatólogas, fisioterapeuta, que comparten todos los días pues su asesoría completamente gratis a más de 11.600 personas con cáncer de 10 países. Si tienes cáncer, contáctanos. Oncoayuda fue una organización que ayudó a la paciente, cual les comento, difundido justamente el trabajo que ellos hacen. Uno de los trabajos importantes que realizan son las campañas que tienen cada 3 meses para donación de cabello, en la cual pues todos pudiéramos participar de una u otra forma, en donde a través de la donación de cabello en una trenza de un poco más de 20, 30 centímetros, podemos hacer esa labor y hacer la diferencia, ¿sí? Estas pelucas, todo lo que se recauda, tanto en cabello como económico, pues permite justamente llevar a pacientes, tanto mujeres como niñas, el poderles llevar esa peluca de cabello natural que hace la diferencia, ¿no? Si nosotros el día de mañana tuviéramos que raparnos, ¿no? Definitivamente será un impacto, ¿no? Porque históricamente el cabello, y en el caso de la mujer, pues es algo ¿cómo decirlo? Determina, ¿no? Un poco esa inclusión dentro de la sociedad, es un símbolo importante para las mujeres, ¿no? Y también para los varones, ¿no? Entonces, esta asociación se encarga justamente de llevar a través de estas colectas y de este trabajo, llevarles a estas mujeres la posibilidad de un cambio de vida, un cambio emocional, en donde una vez lograda su batalla contra el cáncer, tengan una opción para poder comenzar una vida, para poder iniciar pues otra historia, ¿no? Entonces, pues les dejo ese mensaje justamente para pues que si pueden se sumen a esta estrategia, a esta actividad que realmente tiene mucho impacto positivo en las personas que sufren el cáncer y que logran ganar esa batalla. Una reflexión con la que quisiera yo terminar es, no sirve de nada, de verdad, iluminar, pintar, ponernos el listón rosa, si aún en estos días una mujer no tiene acceso a una mastografía o mamografía, si una mujer no tiene esa educación, si no tiene acceso y accesibilidad a construir esa cultura de autocuidado, si no tiene acceso al médico, si no tiene acceso al estudio que le permita cambiar su historia y evite que una persona muera, que una familia salga afectada. Con esto yo terminaría, no sin antes agradeciendo pues la atención a su servidora. Este es mi correo de contacto, quedo atenta pues obviamente a sus comentarios, a sus dudas, pues que me hagan llegar, ¿no? Que tengamos con esta charla. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la información muy interesante para todas y para todos. La verdad es importante y es sorprendente, ¿no? Las cifras que nos presentas, ¿no? Que también en los hombres muchas veces, e incluso con el color rosa, todo lo asociamos a que es hacia la mujer, pero no, en realidad este cáncer puede atacar a cualquier género. Entonces es muy importante que todos estemos alertas de hacernos la autoexploración. Ahorita usted nos comentó detalle cómo lo podemos hacer, la verdad muy completo. Si le parece bien, abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que si tienen alguna duda nos lo hagan saber a través del chat o si gustan abrir su micrófono. Aprovechemos que está la doctora Flor aquí para podernos aclarar las dudas. Si tienen ustedes algo que comentar, alguna sugerencia. Adelante, Sí, Laura. Hola, buen día, Marisol. Buen día, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Una pregunta respecto al periodo en que se tiene que realizar la mastografía. A mí, en lo personal, la ginecóloga comentaba que no es conveniente estar radiando año con año. Entonces, esto puede ser cada 2, cada 3 años si no hay mayor inconveniente. ¿O qué sugiere usted, doctora?
Sí, va a depender justamente de las autoexploraciones que nosotros hagamos. Si en este caso, por ejemplo, yo detecté una bolita, detecté alguna formación en mi glándula, me fui a hacer la evaluación con el médico, corrobora lo que yo identifiqué, me manda, porque no tengo antecedentes, me manda a hacer un ultrasonido, resulta ser que es una fibrosis, ¿no? Sin sospecha cáncer, simplemente me va a pedir el monitoreo con ultrasonido por lo menos cada 6 meses o antes si se llegara a detectar algún cambio. Por eso lo importante es que yo me siga haciendo las autoexploraciones. Supongamos que es una mujer mayor de 40 años en donde palpa alguna situación. Bueno, por el rango de edad, lo correcto sería igual acudir con el médico, corroborar eso que está sintiendo la paciente y entonces pudiéramos de forma paralela mandar un ultrasonido, si en este caso vemos alguna sospecha hacia tema de cáncer, mandar la mastografía y en este caso salir de alguna manera de la duda y ver de qué se trata esa lesión. Efectivamente, no es necesario radiar año con año, pero lo que sí es importante es continuar con el automonitoreo y continuar por lo menos con la vigilancia del ultrasonido que sí nos puede ir dando de alguna manera ese margen para saber si necesitamos hacer una nueva mastografía, ya sea que cambió la situación que detectamos y de esa manera continuar con el seguimiento. Por eso es tan importante explicar ese 1, 2, 3 y no tomarlo justamente como una receta de cocina de ver, ya se llegó octubre, ya la mastografía, córrele la mastografía, o sea, no va así. Tiene y depende de lo que se vaya detectando desde la autoexploración, la ratificación con la evaluación médica, ultrasonido y de ahí en subsecuente. ¿No? O sea, no es necesario hacerlo. Y voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con cáncer, pero por ejemplo la vacuna del tétanos. Llegan las campañas y año con año queremos vacunar a los colaboradores, cuando el esquema es me pongo una, después a los 30 días pongo el refuerzo y si soy población de riesgo que maneje materiales punzocortantes, solamente veo el refuerzo cada 5 años, pero no tengo por qué cada vez que traigo a los amigos del Seguro Social estarles poniendo a todos obligatoriamente la vacuna del tétano. O sea, todo lleva un esquema, todo lleva un porqué y un para qué. Espero haber contestado su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Mari. Doctora, Viridiana nos pregunta en el chat que a nivel mundial, ¿qué lugar ocupa México en cáncer de mama? ¿A qué está asociado? ¿Es el clima o es la alimentación? Ok, México ocupa, para México la morbimortalidad por cáncer de mama está en los primeros 5 lugares de causas de muerte en México, ¿sale? Está entre el segundo y el tercer lugar. Para México el cáncer de mama. ¿A qué está asociado? Les mencionaba yo diferentes factores de riesgo. No tiene que ver el clima, la alimentación. Solo si estamos hablando de que fuera sobre todo alimentos ultraprocesados, alimentos que favorezcan el tema de sobrepeso y obesidad, porque esos factores sí están ligados al tema de cáncer. Desafortunadamente, muchos de los alimentos ultraprocesados pues tienen ciertos aditivos o ciertos ingredientes que sí favorecen no solamente cáncer en mama, sino incluso también cáncer de estómago. Entonces, sí es importante entender que el cómo nos alimentemos y el con qué nos alimentemos va a hacer que se acelere esa predisposición genética que pudiéramos tener para cualquier tipo de cáncer. Sí se les va a compartir la presentación, no se me preocupen, yo se las paso a la licenciada Marisol y a Dani, y claro que sí. Gracias, Flor. De hecho, eso iba a comentar, va a estar la presentación compartida en nuestro canal de YouTube. Vamos ahí a subir la información para que ustedes puedan tener acceso a esto. ¿Alguien más quiere participar? Saúl, veo que tienes tu cámara. ¿Deseas participar? ¿Qué tal? Buenos días. Toda la información que brindan es súper buena y digo, sí sería bueno que también las instancias de salud pues se pusieran un poquito más las pilas. ¿A qué viene mi comentario? Bueno, pues porque mi esposa
hace como 4 o 5 años, enfermó y comenzó con un problema de colitis. Entonces, eso fue lo que lo que el Seguro Social le dijo, ¿no? Que tenía un problema de colitis, se estuvo tratando para ese problema y pasó el tiempo y desgraciadamente, creo que año y medio después de que le diagnosticaron por primera vez el problema de la colitis, pues resulta que tenía un tumor y el tumor aparentemente era maligno. Y sí, la biopsia arrojó que sí era maligno, que tenía cáncer de colon. Pues se siguió, obviamente, ya no es ¿no? Que no tenía la certeza si el problema era el cáncer del colon o el cáncer de mama, porque ya le había hecho metástasis, ¿no? Entonces, no sabían a ciencia cierta si había sido cáncer de mama la causa raíz o el cáncer del colon. Entonces, yo creo que toda esta información, pues obviamente sí es muy buena, pero pues obviamente también sería importante que, pues ustedes digo, doctora Flor, que ustedes que tienen más contacto con un nivel mucho más amplio y con más alcance, pues obviamente que le hagan saber esto a las instancias de salud, porque luego por tratar de salir o de dar de alta al paciente, de no tenerle en el hospital, pues le diagnostican, le realizan un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces, yo creo que si a mi esposa le hubiesen detectado desde un principio cuál era el detalle, pues obviamente el resultado hubiese sido diferente. Lamentablemente mi esposa no sobrevivió al cáncer. Hace 2 años y medio falleció y pues obviamente eso a mí me pega mucho porque el médico o los médicos estuvieron tratándola para una cosa y resultó que desgraciadamente al final pues era cáncer, ¿no? Entonces yo creo que ustedes que están un poquito más cercanos o con un poquito de más alcance, pues obviamente que esta información realmente se lleve a cabo y se dé a conocer para que realmente pues le den el seguimiento que debe de ser. Porque pues te digo, o sea, al final del día diagnostican una cosa y resulta que es otra, ¿no? Entonces, como que sí no es un poquito, pues es incómodo para nosotros porque incluso, pues yo en mi desesperación, me andaba hasta peleando con el médico que había dicho que era un problema del colon nada más. Entonces, yo creo que esta información es muy buena, hay que difundirla obviamente, pero pues obviamente también que nos ayuden con las instancias de salud porque son muy testarudos a veces. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Casos como usted, pues son algo frecuentes, ¿no? Definitivamente una responsabilidad y una brecha y una deuda que tenemos el sector médico es justamente que el tiempo no tiene por qué pesarnos para darle la atención al paciente, ¿no? A mí ya me tocó estar en sector salud, sé lo que es tener una consulta eterna de más de 30, 40 pacientes. Sin embargo, creo que todos los que nos dedicamos a esto, a la medicina, tenemos que darle el tiempo al paciente que necesita. Y lo digo a título muy, muy personal, muchas veces tenemos que bajarnos del pedestal que a veces nos autoponemos en materia de ego y decir, no sé, esta parte me genera duda, vámonos con el colega XY, vamos a generar un equipo multidisciplinario porque aquí no me está quedando claro. En las experiencias que yo he tenido en empresas, algo que he buscado y he tenido la fortuna de encontrarme con personas que coinciden en valores con su servidora, es personas del Seguro Social que están en las instancias en donde me han brindado el apoyo para la canalización de los pacientes. En este caso,
en el caso de la coordinación aquí del seguro viejo, de la 222, en donde se han prestado justamente para canalizar a los pacientes que sean necesarios, para hacerles llegar los casos que muchas de las veces en primer nivel por alguna razón se detienen, por alguna razón se estancan y las autoridades lo desconocen. Eso sí es importante decirlo, ¿no? Entonces, en ese organigrama tan extenso que tiene el sector salud, muchas de las veces se pierden los pacientes. Entonces, considero que en este caso quienes nos dedicamos a la medicina laboral tenemos la obligación de hacer esas sinergias colaborativas y asesorar correctamente al paciente y ayudarle en esta gestión, a veces administrativa un poquito larga y laboriosa, para que estos casos como el de usted no se sigan repitiendo y tengamos diagnósticos oportunos. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por compartirnos. Gracias, doctora Flor. Me parece que Dulce quería participar. Creo que ya no está con nosotros. Ya salió de la sesión, ¿ok? ¿Alguna participación más? ¿No? Ok. Bueno, pues ahorita estamos recibiendo la buena noticia. Ahorita me está compartiendo Daniela que ya nos respondieron que vamos a tener la unidad móvil para mastografías 28 y 29 de noviembre. Solamente que nos piden que lleguemos a un número mínimo de estudios por día, que son 80. Entonces nosotros creemos que con la participación de todos ustedes y que hagan extensivo esto a sus familiares, podemos cumplir con esta meta para tener aquí la unidad móvil. Estamos nosotros gestionando tener un par de estudios más, tal vez Papa Nicolau, no sé, algunos estudios más que nos puedan ayudar a detectar pues algunas enfermedades oportunamente. Les vamos a estar avisando, pero pues bueno, ya les damos la noticia para que vayan pensando y teniendo aquí en la mente a las personas que nos van a enviar, ¿sale? Pues no sé si hay alguna participación más, algún comentario, sugerencia. Creo que ya no. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Flor. La verdad es que estuvo muy interesante la plática. Estamos, pues, muy interesadas en seguir con esta sesión de pláticas que ya les estaremos informando más adelante. La doctora Flor, como les comenté al principio, tiene muchísima información de suma importancia que es importante compartirla con ustedes. Entonces, pues vamos a estar trabajando con ella para hacerlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y los vamos a mantener informados de lo que sigue. Gracias, Flor. Gracias, Dani, y gracias a todo el equipo de la PIT. Que tengan muy bonito día. Igualmente, excelente día. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.